Buenos días a todo el público en general. Mi nombre es Armando Yair Díaz Meléndez, soy médico interno de pregrado y me tocó la sesión bibliográfica del mes de enero. El artículo se llama Knowledge Categorization Affects Popularity and Quality of Wikipedia Articles. Perdón. Este artículo habla sobre la categorización y la popularidad de los artículos que se publican en Wikipedia. Vamos a empezar con la primera diapositiva, que el objetivo que marca este artículo, nos menciona que mostrar los efectos de la categoría dependerá de las posiciones que ocupa una categoría en la clasificación de conocimiento jerárquico en la plataforma de Wikipedia, que es un intercambio de conocimiento, sobre todo que es abierto y de acceso libre. Eso tiene mucha importancia porque más adelante eso se los voy a mencionar, y cualquiera que tenga una suscripción, que tenga acceso a internet, prácticamente puede hacer ediciones en esta enciclopedia, que es gratuita. Pero específicamente nos dice que en Wikipedia hay varios tipos de información. Hay información científica e información no científica. En este caso se centra en los conocimientos que, de Wikipedia, que es, que son artículos científicos, no necesariamente de la medicina, sino de todas las ciencias, la lingüística, la informática, la sociología, historia, de todo ese tipo de conocimientos. Y dice que en nuestro artículo nos centramos en el público específico de los editores, es decir, solamente toman en cuenta las personas. Hay muchas personas que entran a Wikipedia y que simplemente consultan la información, mas sin embargo no la editan. En este caso, el rango en el que la muestra que toma este artículo son las personas que sí editan. Vamos a comenzar con las definiciones operacionales, que menciona que la granularidad de una categoría la define como una función en su posición en el sistema jerárquico de clasificación. O sea, en pocas palabras, la granularidad es simplemente qué posición ocupa. Y una categoría de conocimiento de Wikipedia es la granularidad gruesa o fina, y se emplea para decir que está cerca o lejos de su categoría raíz. Ahí tenemos la granularidad fina. Eso hace mención a que tenemos muchas variables. Al tener muchas variables, se vuelve como que se fragmenta el conocimiento. En cambio, si tenemos una granularidad gruesa, en este caso es un conocimiento más ambiguo y evidentemente está más cerca de la categoría matriz y tiene menos variables. En otras palabras, dice que una categoría de conocimiento grueso o fina es la medida en que se ubica en el nivel alto o bajo del conocimiento de Wikipedia, donde hay más de 1 millón de categorías de lengua inglesa. Esto es importante, ya que el artículo, como lo había mencionado el doctor Cermeño, solamente la muestra son sobre editores y sobre todo es la muestra sobre artículos en lengua inglesa. También otras definiciones que menciona el artículo, dice que debemos demostrar que la granularidad de una categoría afecta la probabilidad de que los artículos de esa categoría se incluyan en el conjunto de artículos de Wikipedia de alta calidad, llamados artículos destacados, o como su traducción al inglés, favored articles, que son artículos destacados. Este es como que el puntaje mayor que obtienen los artículos dentro de la escala, que son 7 niveles, y se podría decir que son los artículos más confiables que tiene Wikipedia. También dice que los artículos de las categorías de granularidad gruesa probablemente sean más populares, pero con menos probabilidad de que aparezcan en artículos destacados. O sea que son los más populares porque la gente los consulta más, pero tienen un puntaje menor. ¿Por qué? Porque estos artículos, como más adelante, son de conocimiento ambiguo, de historia en general, o no precisamente como que la historia de la Alemania en la posguerra, o
esa podría ser un artículo de granularidad fina, porque ya es específicamente un tema en especial. Identidad categórica es el conjunto de cualidades atribuidas colectivamente a un objeto en virtud de su membresía en categorías socialmente aceptadas. Juega un papel central en la organización y evaluación del conocimiento. Bueno, esta definición nos habla sobre, más que nada sobre las membresías, sobre todas las categorías que hay y que, nosotros las podemos consultar. Acá hay otra definición que dice que definimos la granularidad de una categoría como la longitud de un cambio dirigido a más corto desde la raíz. Esto simplemente es como que la distancia que hay desde su raíz en su posición actual donde se ubica. Dice que la granularidad de un artículo se define como el promedio de las categorías en las que es miembro. Eso es evidentemente si esa maneja unas ecuaciones algorítmicas y estadísticas que más adelante les vamos a mencionar cómo las hicieron, y que dice que la granularidad de los artículos se usa como una variable explicando el número de ediciones, la importancia percibida y la calidad percibida de un artículo. Y dice que la cantidad de ediciones de un artículo es el número de veces de una nueva versión de artículos que ha sido actualizado. Eso tiene que ver sobre cuántas veces se consultó dicho artículo y cuántas veces sobre todo fue editado. El argumento del artículo de revisión dice que la ciencia de la informática ha producido importantes ideas que pueden ser utilizadas en una comprensión sociológica más general de Wikipedia, como un ejemplo concreto del sistema de clasificación social. Se enfoca más a las ciencias informáticas y a la lingüística, porque nos pone muchos ejemplos, no tanto de la medicina, sino nos va a poner ejemplos sobre matemáticas y sobre también como otras categorías muy generales de personas, historia. En este sentido, la importancia que observamos que la contribución de nuestro trabajo no es la ciencia de la informática, sino la organización de la sociología. Esto se va enfocado más hacia las ciencias sociológicas, o la sociología como se conoce acá en nuestro país, porque los autores, ninguno de los dos es médico. Uno es lingüista y otro es el lingüista en la Universidad de los Estados Unidos de Los Ángeles, y otro es sociólogo en una universidad de Alemania. Los antecedentes teóricos. Dice que la investigación sociológica actual sobre las categorías y estudios de categorización como el resultado de los procesos cognitivos básicos comparten la opinión de que las membresías en categorías deben considerarse graduadas, es decir, que los objetos pueden ser miembros en múltiples categorías y que los límites categóricos, por lo tanto, son permeables. Esta diapositiva lo que nos quiere explicar es de que un artículo o el conocimiento que se encuentra en Wikipedia puede pertenecer a diferentes conocimientos o a diferentes categorías, y que pueden estar involucradas y censadas por ejemplo, en historia y en geografía, por ejemplo. Otro de los antecedentes históricos habla sobre Wikipedia, que lo menciona como un árbol jerárquico, y en donde la mayoría de las categorías pequeñas son muy amplias. Hay categorías pequeñas y categorías muy amplias. También nos menciona de que Wikipedia, este artículo fue publicado el 2 de enero de este año, y en base a las estadísticas del año pasado podemos ver que Wikipedia fue el quinto lugar más consultado del 2017. Esta bibliografía, el artículo la cita en base a la revista Forbes.
ahí tenemos, que dice que diariamente, bueno, en base a este sitio se tardaron, bueno, consultaron 4.36 minutos, ese es el promedio, y diariamente visitaron 3.31 páginas, o sea, 3 páginas por persona. También dice que los objetivos incluidos en categorías de granularidad gruesa es probable que sean más baja. En pocas palabras, la granularidad gruesa nos menciona que es el conocimiento vasto y amplio, es muy ambiguo, o sea, y que nos dice que las calificaciones de ese conocimiento, o sea, en los artículos que hay de Wikipedia, puede ser que cuando sean evaluados con calificaciones bajas. Más adelante les voy a dar las 7 calificaciones que maneja Wikipedia. Y que dice que los objetos en este tipo de categorías es probable que atraigan más atención y que puede ser atractivo para un público más amplio, pero tienden a traer evaluaciones menos positivas. Bueno, esto se refiere a que al ser un conocimiento muy ambiguo o muy fácil de comprender, evidentemente los editores pues tienen más conocimiento, bueno, tienen el conocimiento básico y necesario para editarlo. Y al recibir muchas ediciones, muchas veces por gente que no es experta o no domina el tema de ese conocimiento, evidentemente las calificaciones van a ser mucho más bajas. Estos son los 7 grados de evaluación que tiene Wikipedia, que son artículos confiables, que es como la mejor clasificación que tiene. Luego va la clase A, los buenos artículos, la clase B, la clase C, los artículos que apenas iniciaron y los artículos que están hasta el final. La importancia de los artículos, esas son las categorías, más sin embargo también maneja como que los artículos más, o sea, los maneja, les da una calificación, pero también esta es como la popularidad que tiene cada artículo, lo maneja como top, high, mediano o bajo. Aproximadamente dice que 1/3 de los artículos etiquetados no tienen una asignación, y que dice que la calidad percibida de un artículo también se mide a través de una variable binaria. Decimos que un artículo tiene alta calidad si es un artículo presentado como FA, es la categoría más amplia de Wikipedia, y que dice que, cuando hicieron esa muestra para los artículos, esa muestra de artículos, del artículo que les estoy presentando, hubo 4.848 artículos con la calificación FA, lo que implica un 9.7 por cada 10.000 artículos consultados. Eso evidentemente solamente de artículos en inglés. Acá nos menciona un ejemplo de Wikipedia, como se los mencionaba, es sobre el mismo, van enfocados hacia las mismas áreas del conocimiento. Nos menciona matemáticas y euclidiana. En este caso, tenemos que los artículos con matemáticas recibió 6.242 ediciones. Y está calificado como obtuvo una calificación B negativa, que es la 4ª mejor calificación de Wikipedia, y también está lo de el otro concepto que puso algoritmo euclidiano, que en este caso hubo de 2.150 ediciones, hubo menos ediciones. Esto se debe a que, este tipo de artículos ya específicos sobre un mismo conocimiento fueron editados de menor manera, porque la gente que editó este número de artículos, evidentemente como que ya es más específico, es un conocimiento que no todo el público lo domina. Y acá nos menciona sobre el principio de asignación de Levins, que es una medida de éxito. Este principio se ocupa más que nada en sociología, y más adelante se los voy a explicar. Mira, dice que el principio de asignación predice que las formas se extienden a través de múltiples posiciones generalistas,
Típicamente alcanzarán un nivel más bajo de aptitud en cada posición de un nicho que las formas enfocadas más estrechamente a pocas posiciones especialistas. Perdón. Esto, bueno, es como de mucha lógica, porque evidentemente al ser como que conocimiento ambiguo y amplio, es más probable que la gente que toma las ediciones lo conozca y puede editarlo. En cambio, si ya hablamos, lo transpolamos, por ejemplo, a las matemáticas, el algoritmo euclidiano, que son matemáticas ya más difíciles, por así decirlo, no cualquier editor va a editar ese artículo. Dice que traspolado el principio de asignación implica que la evaluación que recibe un artículo por parte de los editores de Wikipedia puede verse afectada por la granularidad de las categorías a las que pertenece. Acá tenemos los artículos de categorías de granularidad gruesa que ocupan posiciones más altas en la jerarquía de clasificación global. Estas clasificaciones, por su abreviación GG, son de granularidad gruesa porque es de vasto conocimiento y son muy ambiguas. Dice que atraen un nivel de edición, de editar la actividad de un conjunto de ediciones más amplias y grandes, y por lo tanto tiene un conocimiento más amplio de nichos. Esto sucede porque los editores sin conocimiento especializado pueden encontrar más fácil editar los artículos contenidos en las granularidades de grueso calibre. Eso quiere decir GG. Esto, como ya se les había mencionado, es porque la gente edita, se le hace más fácil editar conocimientos que son más fáciles de entender, como matemáticas, que podría ser un artículo GG, y en cambio un artículo de granularidad fina podría ser, en este caso, con el ejemplo que les dije, algoritmo euclidiano, que ya es más específico, ya es como que un conocimiento dentro de las matemáticas, pero que no todo el mundo sabe o las domina. Dice que cuanto más vasto es la granularidad de una categoría, mayor será la actividad de edición observada en los artículos que contiene, porque la granularidad se mide en términos de distancia de ruta desde la categoría de raíz. Más fina, las categorías están más distantes a la raíz, evidentemente, porque si es más fina es conocimiento más específico y evidentemente van a estar más lejos y menos editado por la misma circunstancia, que no toda persona domina o es especializada en dicho tema, y que dice que esta predicción implica una relación negativa entre la granularidad de una categoría de conocimiento y la tendencia de artículos que contienen para atraer contribuciones. Dice que los datos y las variables, la granularidad de Wikipedia tiene dos tipos de categorías. Traducido al español, dice que tenemos categorías de contenido intencionado. En este caso es todo el contenido académico o que se encuentra propiamente para consultar artículos científicos o la enciclopedia, y tiene otro tipo de información, que es la información, las páginas que no son artículos. En este caso podría ser hasta, no sé, propaganda, publicidad. Es el tipo de información que hay en Wikipedia. Los métodos que más adelante les voy a mencionar las gráficas que se obtuvieron, pero en este caso hubieron dos métodos, el no paramétrico, que en este caso ocuparon los deciles, que eso se ocupa más que nada en estadística, que hacen como 10 categorías, o sea, es aleatoriamente, tomaron de los artículos FA, que son los que tienen el puntaje más alto dentro de Wikipedia, y los pusieron en 10 categorías, o sea, en 10 grupos, y de cada categoría fueron haciendo logaritmos negativos, o sea, son ecuaciones, y que les salió ese porcentaje. Y los datos los modelos paramétricos, en este caso, ocuparon, dice que la regresión lineal, que especifica el logaritmo de número de ediciones como una función en la granularidad de los artículos. En el análisis paramétrico utilizamos los valores de granularidad en bruto en lugar de los índices de clases de granularidad, y ocuparon también la regresión
logística que especifica la probabilidad de que un artículo aparece como una función del logaritmo del número de ediciones y la granularidad cuadrada. Bueno, en pocas palabras, estos fueron los resultados que se obtuvieron. Acá tenemos los 10 grupos que hicieron. Tenemos en azul tenemos el número de ediciones por cada grupo que se hicieron y bueno, ahí aparece en rojito, es la calidad de los artículos. Tenemos, por ejemplo, hay una gran discrepancia entre el número de ediciones y la calidad. Únicamente cabe destacar que en la categoría número 8 fue donde hubo más o menos un mismo porcentaje, un mismo número entre el número de ediciones y la calidad. Y también mencionaba que en el número 5, que es como que los que están como que en el parámetro igual, ya que en los otros, por ejemplo, podemos ver en el 1 que en este tipo de categorías hubo mayor número de ediciones, pero los artículos que se tomaron tuvieron una calidad más baja. El artículo no menciona exactamente qué número, o sea, qué artículos incluyeron en cada clase de granularidades, o sea, en cada grupo. Solamente nos da estos resultados. Y otro de los resultados que se obtuvieron fue el promedio de probabilidad de presentarse para artículos en las 10 clases de edición. Este caso fue la probabilidad de que se presentaran los artículos de mayor calidad o FA por cada grupo de ediciones. Podemos ver que en las primeras 7 categorías no hubo hubo una probabilidad de 0 de que se presentara los artículos FA, que son como los más confiables. En los grupos 8, 9 y 10 fue donde sí se presentó una mayor probabilidad de ediciones de los artículos más confiables que tiene Wikipedia. Bueno, acá nos dice que una explicación alternativa para los hallazgos obtenidos hasta ahora podría ser que los artículos en diferentes áreas temáticas tienen diferentes probabilidades de aparecer o tienden a percibir diferente número de ediciones. Esto tiene que ver más que nada con la probabilidad y estadística. Es un número aleatorio, no lo hicieron, o sea, según sus algoritmos y modelos matemáticos que emplearon, eso fue los resultados que obtuvieron en cada grupo. Acá tenemos otra gráfica que muestra el número promedio de ediciones por artículo y la fórmula que ocuparon para en donde involucra el número de ediciones igual. Acá tenemos, por ejemplo, que encontraron según sus algoritmos que las categorías GG, que son de granularidad gruesa, eso es GG, o sea que quiere que este vasto conocimiento son los artículos que más ediciones percibe. Y también nos menciona, bueno, historia, geografía, naturaleza, matemáticas, que es muy poco editada. El que sea un circulito grande o un circulito chiquito en azul, eso también es proporcional al número de ediciones. Eso quiere decir que de todos los artículos FA que se utilizaron en esa muestra, nos menciona que los artículos más editados son los que tienen que ver con personas. En cambio, los artículos menos editados podrían ser, o sea, como que artículos más propiamente científicos, como de matemáticas, de física universal, y pues sí, de física universal. En cambio, también nos menciona que también otro de los, en relación al número el número promedio de ediciones, el más editado fue el de filosofía, y en cambio el menos editado, pero con un gran número de ediciones, fue el de geografía, el de naturaleza y el de vida. Bueno,
Acá dice que la relación entre granularidad de la categoría y el número de ediciones, dice que cuanto mayor sea el número de ediciones de un artículo, más vasto en vez de más fino. Eso quiere decir que si lo editamos más, va a tener más conocimiento. Más sin embargo, este conocimiento aunque tenga mucha información, no hay que confiarnos de que la información que ahí se da sea precisamente, o sea, sea como certera o veraz. Dice que la conclusión de que los artículos en categorías de conocimiento es de granularidad GG obtienen un mayor número de edición, por lo tanto puede ser que obtengan evaluaciones más bajas. Por lo mismo, cualquier persona con acceso a internet puede editarlos. En las conclusiones dice que encontraron que los artículos en categorías que se encuentran más cerca de la parte superior de la jerarquía de clasificación de conocimiento de categorías GG de granularidad gruesa, o sea, de amplio conocimiento, tienden a traer un mayor número de ediciones. Eso quiere decir porque son temas más ambiguos y más comunes. Nuestro análisis muestra que los editores de Wikipedia le prestan más atención a los artículos de categoría gruesa. De acuerdo con este resultado, los artículos de categoría gruesa tienen la mayor probabilidad de ser considerados de mayor importancia. Este es según la segunda evaluación, no la clasificación de las 7 categorías que da Wikipedia, sino de top importance. ¿Por qué? Porque son muy consultados. Dice que también que las categorías GG o de granularidad gruesa tienen una menor probabilidad de alcanzar un estado de calidad. Esta calidad se refiere a la calidad FA de artículos destacados, y que dice que los artículos en categoría GG tienden a recibir un mayor número de ediciones, pero pueden tener una calidad inferior. Él dice que el hallazgo de que los artículos en las categorías GG muestran la combinación aparentemente paradójica de alta inversión de trabajo y baja calidad. Esto es importante porque estos artículos GG, como es conocimiento ambiguo o muy común, evidentemente reciben un mayor número de edición. Más sin embargo, al ser evaluados, tienen una evaluación negativa, y que el resultado se vuelve más claro cuando analizamos el retorno de esfuerzo, que se definió como el número de artículos presentados divididos por la cantidad de ediciones. Ahí dice, o sea, es el promedio de, o sea, es el número de veces que un artículo se editó. Y dice que acá vuelve a mencionar el ejemplo que nos marca durante todo el desarrollo del artículo. Dice que un número mayor de ediciones potenciales puede estar dispuesto y ser capaz de contribuir a matemáticas que algoritmo euclidiano, como el término matemáticas podría llamar la atención de un conjunto potencial y más amplio y diverso de editores. Al ser más ambiguo y al ser más común, por eso recibe un mayor número de ediciones. Y por otro lado dice que el término de algoritmo euclidiano es menos accesible, y no todas las personas que consultan ese tipo de artículos tienen el conocimiento suficiente para editarlo o no domina propiamente ese dominio de las matemáticas. En consecuencia, dice que encontramos que los artículos en categorías de granularidad gruesa, o sea, GG, tienden a llamar la atención de un conjunto más amplio de editores. Eso es evidente. Son, como veíamos en las gráficas de circulitos, el que ocupaba el número del número de veces editado y más consultado era de personas, de people. Esto es un grupo muy amplio, podría ser moda, más que nada moda se enfoca. Esta es la bibliografía.